Javier, todo tuyo. Ya estamos en Twitch. Efectivamente. Muy bien. Qué bueno. Bueno, pues en principio me comentasteis que me habéis invitado, y os doy las gracias por haberme invitado a esta charla, pues para comentar Bueno, a un ver si poco. todavía lo piensas cuando acabes. Eso. Gracias. Bueno, es a comentaros un poquito, pues, a lo que me dedico. Bueno, entre otras cosas, me dedico profesionalmente, pues soy implantador de Last Planner System, aquí por Valencia. Y bueno, esto es una metodología que no sé si la conocéis un poquito o suena de haberla oído. Bueno, algo suena y de hecho interesante nos parecía, así que deseando que nos desgranes un poquillo. Bueno, Last Planner System forma parte de Lean Construction. Yo creo que es posiblemente dentro de lo que es la construcción, pues lo que más está transformando un poco el sistema o la manera de construir, no la manera, quizá el sistema de ejecutar las constructoras por las diferentes obras en las que intervienen. Históricamente, la planificación de obra pues ha sido un plan inicial, un planning que se hacía en un GAN, que se hacía muchas veces con Project o con Excel o como se podía, que se colgaba en la caseta, se pegaba, nadie lo volvía a mirar y se miraba cuando alguien decía, oye, ¿cuándo entregamos? Pues dentro de 5 meses. Entonces asomaba alguien la cabeza y decía, ni de coña que entregamos dentro de 5 meses. Y ahí es cuando empezaba a mirarse un poquito. Bueno, pues esto lo desarrollaron unos profesores de la Universidad de Berkeley en Estados Unidos. Uno de ellos sí que me acuerdo el nombre, que es Glenn Ballard, el otro no lo recuerdo. Finales de los 90, principios de los 2000, para intentar que esto se pusiera un poquito más en solfa y se hiciera un poquito más caso a la planificación en lo que es la construcción. Lean Construction tiene muchos institutos a lo largo del planeta. Prácticamente en todo el continente americano hay institutos Lean Construction. En Europa, pues creo que en Francia, Irlanda, Inglaterra, Alemania también tiene. Italia no lo sé. Menos aquí en España, que como siempre llegamos un poco tarde en eso. Pero bueno, aquí es yo creo que por las propias instituciones colegiales lo veo un poco complicado. Y bueno, sobre todo dentro de lo que comentaba, dentro de Lean Construction, pues lo que más se está desarrollando dentro de las empresas es la Planner System. Y la Planner System básicamente lo que hace es intentar poner en el centro de la planificación a quien ejecuta la obra, que al final es el industrial. Ya sabéis que las constructoras, pues muchas de ellas, o gran parte de sus tajos, pues los subcontratan, lógicamente, como pueden ser carpinterías y tal, y muchas veces incluso la mano de obra de albañilería, de estructura, etcétera, etcétera. Entonces lo que se intenta es poner en el centro para implicar a todos los agentes que intervienen en la construcción, desde el último industrial hasta la constructora, hasta el equipo de obra de la constructora, en realizar unas planificaciones, es decir, en mirar a futuro para intentar que esas planificaciones sean lo más, que se puedan cumplir, que sean unas planificaciones verídicas, pero a su vez que tampoco tengan muchísima holgura en el tiempo, ni muchísimo menos, porque si no, al final tampoco tendría ningún sentido. Entonces, bueno, para eso, pues lo que se hace es realizar, pues como comentaba, una serie de reuniones. Normalmente suelen ser semanales, aunque a veces en algunas obras también se hacen quincenales, donde por un lado se mira al futuro, es decir, se realiza como si dijéramos, 3 planificaciones. Una de ellas es el plan maestro, que es el plan inicial, donde planificas toda la obra. Para ello puedes utilizar o bien un diagrama de Gantt o bien un diagrama espacios-tiempo. Esto depende un poco de cómo es la configuración de la obra, la configuración de la ejecución, porque hay determinadas obras que se pueden sectorizar mucho, como pueden ser obras hoteleras, de viviendas, hospitalarias, donde el diagrama espacios-tiempo es muy útil, y otras en que no se puede sectorizar tanto, como pueden ser, pues, por ejemplo, colegios, centros de día, etcétera, donde es mejor usar un diagrama de Gantt.
Y a partir de ahí, una vez que ya tienes el plan maestro, es decir, el plan de toda la obra ejecutado, que se debe de intentar en la medida de lo posible coordinarlo con los industriales, muchas veces esto es muy difícil porque tienes que elaborarlo antes de que tengas a veces incluso nadie contratado. Y luego a partir de ahí se hacen como dos zumbas. Digamos que tienes un zoom de lo que es la obra en general y luego un zoom de lo que es la obra en detalle, que es el plan a 6, 8 semanas vista. A mí me gusta hacerlo a 6 semanas vista. Más de 6 semanas vista, ya más que un plan para ver qué es lo que se tiene que hacer, es ya una apuesta ya muy arriesgada a futuro. Y luego un plan semanal. Es decir, tienes un plan de toda la obra, un plan a 6 semanas vista, que es una planificación en detalle. Ahí hay que planificar absolutamente todo lo que se va a hacer en las próximas 6 semanas. Y luego un plan semanal o un plan a 2 semanas vista, eso ya depende del equipo de obra, donde organizas todos los diferentes tajos de los industriales. Y eso se va revisando todas las semanas. A partir de ese momento, digamos que lo que conseguimos con eso es ver lo que se tiene que hacer, ver lo que se debe de hacer, que es el plan maestro, es decir, el plan de toda la obra, ver lo que se tiene que hacer, que es el plan a 6 semanas vista, y lo que se va a hacer, que es el plan a 1 semana vista. Para ello, para poder intentar hacer estas planificaciones, se tiene que reducir la variabilidad, es decir, ya sabéis que al final todo esto es aumentar los supuestos, es decir, tú vas suponiendo cosas porque estás mirando el futuro, pero para intentar reducir la variabilidad lo que debes de hacer es intentar resolver todas las tareas de flujo que debes de resolver, tanto tú, la dirección de obra, la propiedad, la ingeniería, etcétera, etcétera, la DF, etcétera, etcétera, que se tienen que resolver para poder realizar una tarea de transformación. Es decir, todas las tareas que nosotros colocamos en un planning, sea el plan maestro, que es toda la obra a 6 semanas vista o 1 semana vista, a eso se le llaman tareas de transformación. Para poder empezar una tarea de transformación en una fecha indicada, hay que resolver muchas tareas de flujo. Por ejemplo, voy a decir un ejemplo muy tonto. Pues para poder empezar una fachada de ladrillo cara vista, pues tienes que tener claro, haber seleccionado con la dirección de obra el tipo de ladrillo cara vista que tienes que tener. Seguramente lo tengas que contratar el mortero y tengas que pasar fichas técnicas tanto del ladrillo como del mortero. Tengas que contratar la mano de obra, tengas que contratar los andamios, tengas que contratar la carpintería para colocar los premarcos, tengas que tener claro el replanteo y hacer un replanteo en obra con la dirección de obra para saber las piezas que te tienen que encajar y harán que la carpintería se desplace un poquito, media asta o no, medio pie o no, hacia un lado o hacia otro. Es decir, hay un montón de variables que hay que ir resolviendo para que el día indicado en la planificación podamos empezar. Entonces eso se resuelve mediante un listado de restricciones donde se marcan una serie de fechas y se ve pues qué fechas se tiene de plazo para poder, de holgura mejor dicho, para poder liberar pues todas esas restricciones. Y ya os digo que no son pocas, ¿eh? Hay obras que podemos tener 200 y 300 restricciones perfectamente. Y no os hablo de obras muy grandes, sino obras de tamaño medio. Esto es algo que va muy bien y funciona muy bien, pero que a veces causa tensión. Causa tensión porque muchas veces se interpreta que se está fiscalizando el trabajo de todos los diferentes agentes que intervienen en la construcción, y ni muchísimo menos con eso se pretende esto, sino lo que se pretende es, como os comentaba antes, pues poder empezar las diferentes actividades las fechas indicadas en la planificación. Y luego, una vez que tenemos esto, lo que se hace es mirar al pasado para intentar aprender del pasado. Es decir, lo que se hace es ver qué plan, qué cantidad o qué porcentaje de planificación hemos cumplido, ¿de acuerdo? Y para ello tenemos que saber qué actividades se han ejecutado o no se han ejecutado y por qué.
Y el por qué no es para, no es para echarle los perros a nadie, ni muchísimo menos, ni la culpa, sino para aprender de lo sucedido para que no vuelva a suceder en un futuro, o por lo menos intentar que suceda lo menos repetitivo posible y poder mejorar. Entonces, lo que se hace es sacar el porcentaje de planificación cumplida de esa semana o de esa reunión, y a partir de ahí empezar a ver cuáles son las causas de no cumplimiento. Es decir, cuáles son las causas por el cual, lo que hemos comentado antes, pues íbamos a empezar tal día la fachada de ladrillo calavista y no la hemos podido empezar. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí también esas causas de no cumplimiento se pueden organizar en un diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto es un diagrama 80-20, no sé si os suena. Esto viene del mundo industrial, pues se considera que el 20% de las causas generan el 80% de los retrasos. Y prácticamente por ahí andan los tiros, la verdad. Luego también lo que se revisa pues son los días de adelanto y retraso definitivos de ese plan original maestro que hemos hecho al principio. Y luego pues se generan también pues todos estos indicadores que os he comentado, que aparte del porcentaje de planificación cumplida, las causas de no cumplimiento, este diagrama que relaciona un poco los retrasos con las principales causas, pues también podemos ver de todas esas restricciones, pues cuáles son críticas, quiénes son los responsables de la liberación o los encargados de la liberación, cuáles están dentro o no fuera de plazo. Es decir, si nosotros tenemos una tarea de flujo, que es una restricción, que se nos acerca la fecha de poder liberarla, de poder resolverla, y no la estamos resolviendo, pues poder ponerlo esto encima de la mesa para intentar resolverlo en fecha. Ya os digo que esto es algo bastante complejo. Y podemos también analizar pues, cuántas semanas están abiertas esas restricciones. Luego también podemos tener, y de hecho tenemos, pues, un listado con la valoración de industriales, donde vemos pues, cuántas veces se han tenido que replanificar las actividades en las cuales ha intervenido un industrial y por qué, y cuál es su porcentaje de planificación cumplida, no general de la obra, como hacemos al principio, sino ya particular por cada industrial. Y luego también vemos algo que viene muy bien, que es la curva de velocidad, que es un diagrama donde tenemos cuál es la velocidad que debería de tener la obra en cada una de las semanas, con lo cual lo que tienes es una curva ascendente, y luego pues cuál es la que realmente estás teniendo, que muchas veces parece un valle en vez de una curva. Y bueno, eso es así a grosso modo lo que, y la verdad es que muy resumido, lo que hacemos, o lo que en este caso hago. Todo esto viene, que no os lo he dicho al principio, esto viene de Toyota. Quien inventó el Lean Manufacturing fue Toyota, y a partir de aquí se ha ido formando pues, el Lean Construction, que al fin y al cabo la parte, creo, bajo mi punto de vista, a lo mejor me equivoco, más importante, o por lo menos la que más aceptación está teniendo dentro del mundo Lean, es las Planner. Al fin y al cabo, con lo que se intenta es industrializar, o por lo menos no industrializar. Quizás la palabra adecuada sería crear metodologías de industria dentro de la construcción, que ya sabéis que os voy a decir que es muy, muy costoso mover. Es un sector que la verdad es que le cuesta mucho moverse, le cuesta mucho apostar por la industrialización, por metodologías nuevas. La verdad es que cada vez menos. Yo desde que me metí en este mundo hasta lo que es ahora, la verdad es que ha cambiado mucho, pero aún así, si lo comparamos con la industria, pues va a un paso muy, muy, muy lento. Y bueno, pues eso es un poco lo que hago. Y en la práctica, o sea, llega el día en el que tenemos el proyecto en marcha, tenemos el promotor convencido de que, lo hemos convencido de que este es el formato con el que queremos avanzar la obra.
¿por dónde arrancamos? Quiero decirte, esperamos a que